Como primeros pasos y antes de empezar con el montaje, será prepararnos todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También veremos que es compatible con otros modelos. En este caso, vamos a hacer el montaje con una bola desmontable vertical. Para poder realizar el montaje del enganche tendremos que desmontar el paragolpes. También desmontaremos los pases de ruedas de ambos lados y unos plásticos en la zona inferior. Para poder desmontar el paragolpes tendremos que abrir el maletero y justamente aquí quitaremos la tapita para tener a la vista el tornillo. Y en el otro lado haremos exactamente lo mismo. El siguiente paso será quitar en ambos lados de los pases de rueda los tornillos y las grapas que sujetan el paragolpes. Vamos a ello. Tendremos que quitar un tornillo de 10 aquí y otro aquí y la grapa que vemos aquí. Para facilitarnos el desmontaje de esta moldura, lo mejor será que quitemos el plástico del pase de ruedas. Para ello, aflojaremos esta grapa que va a rosca y quitaremos estas dos grapas de presión de la parte interior. Ojo, tenéis que tener cuidado porque esto que veis aquí, esta cosita tan pequeña, es una grapa que va a presión y está justamente al lado del tornillo que hemos quitado anteriormente. Para poder terminar de quitar el pase de ruedas tenemos que quitar un par de grapas más. Ya que están en la parte inferior, quitaremos el resto que sujetan el paragolpes. Ya tenemos todas las grapas sueltas. Ahora será momento de quitarlo. Para ello, levantamos justamente donde teníamos la grapa que iba a rosca, tiramos un poquitín de él y nos sale todo el plástico. Para desmontar la moldura, levantaremos el registro que lleva en el tornillo. Nos apoyamos un poquitín con el dedo y hacemos en el clic un poco de presión para que libere. Y así sucesivamente. Terminamos de quitar la moldura y para evitar desmontarla del todo, yo le pongo un separador y así evitamos que se roce cuando quitamos el paragolpes. Procederemos en el lado derecho igual que en el izquierdo, quitando los tornillos y las grapas que sujetan tanto el pase de ruedas como el paragolpes. Una vez quitado las molduras del pase de ruedas, levantaremos con cuidado justamente la zona de debajo del piloto y tiraremos de ella hacia abajo, con cuidado de no rozarlo con el piloto. En el otro lado haremos exactamente igual, levantamos y en esta zona de aquí tiramos. Nos quedarán las grapas que sujetan la zona central. Y por último, desenchufar el paragolpes. Quitaremos el paragolpes y lo dejaremos en un sitio firme y seguro. Una vez desmontado el paragolpes tendremos que quitar este plástico. Para ello, con la ayuda de un destornillador, aflojamos, que va a rosca, la grapa plástica. Exactamente igual en el lado derecho. Como veis, es una grapa que va a rosca. Después, para meterla, solamente va a presión. Para colocar el enganche tendremos que quitar la barra antiempotramiento. Para ello, quitaremos los 4 tornillos que lleva a ambos lados. Para poder retirar el refuerzo, deberemos de quitar la masilla que lo sujeta. Con la ayuda de una cuchilla haremos un pequeño corte, tanto en el lateral como en la parte superior.
Repetimos la operación en el lado de la derecha. Para poder quitar el refuerzo tendremos que liberarlo de los registros que lleva. Para ello tendremos que darle hacia arriba y saldrá en ambos lados. El refuerzo ya no se utiliza. Como siempre os digo, cuando tenemos los tornillos al aire es recomendable volver a ponerlos. De esta forma evitaremos que pueda llegar a entrar agua al interior. Antes de poder colocar el enganche tendremos que descubrir los puntos de anclaje. Los tenemos tapados por masilla y están aquí. Una vez que ya tenemos descubiertos los puntos de anclaje, ya podemos hacer el montaje del enganche. Introduciremos la pieza en el lateral, en este caso estamos en el lateral derecho. Sujetaremos con el tornillo de 12-40, el de la parte más delantera del vehículo, y con el tornillo de 16-40 el otro punto del enganche. En el lado izquierdo hacemos exactamente la misma operación. Tornillo de 12-40 para la parte más delantera, tornillo de 16-40 el del punto más posterior. Colocaremos el cuerpo central del enganche. Muy importante que os fijéis en la forma y el diseño que tiene la pieza de bola. Y veréis que en las instrucciones va en esta posición. Podríamos llegar a poner, ya que los tornillos son simétricos, el enganche de forma errónea. Colocaremos los tornillos de 12-40 y las tuercas en los puntos que sujetan el cuerpo central con los laterales. Haremos lo mismo en el lado de la derecha, colocando también las tuercas. Para hacer el apriete usaremos la dinamométrica. En este caso, el tornillo de 16 lo apretaremos a 200 Nm. Y los tornillos de 12 a 87 Nm. Hora de poner la bola. Para ello utilizaremos los dos tornillos de 12-25 en el lateral de la derecha. 12-25 para la zona superior. Y en la parte inferior utilizaremos el tornillo de 12-35 con la Glover, la chapa de seguridad y la chapa de sujeción de la base de enchufe. Lo mismo, anteriormente los tornillos de 12 los hemos apretado a 87 Nm. Con el tornillo de 8 pondremos por este lado, a continuación la arandela plástica y la chapa de sujeción de la base de enchufe. Apretaremos con una llave de tal forma que nos quede lo suficientemente apretado como para que suba y baje, pero no se caiga por su propio peso.